Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Europa tuvo que esperar a una segunda catástrofe, la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, para que se apreciase en toda su extensión el absurdo suicida al que había llevado al continente. La rivalidad nacionalista, la necesidad de algún tipo de integración europea que marcara una nueva manera de reordenar el mapa político europeo se hizo evidente. Tres realidades mostraron la necesidad de esta nueva orientación hacia la integración europea. En primer lugar, la conciencia de los europeos de su propia debilidad. La Segunda Guerra Mundial había puesto fin definitivo a la tradicional hegemonía europea en el mundo. Las dos nuevas superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, tenían un poder económico, político y militar muy superior al del heterogéneo conjunto de estados europeos. En segundo lugar, la convicción de que había que evitar por todos los medios la vuelta a un enfrentamiento entre los estados europeos. Las dos guerras mundiales se habían iniciado como guerras civiles europeas y el continente europeo había sido el principal campo de batalla en ambas. Se trataba esencialmente de buscar un acomodo entre Francia y Alemania que contara con el visto bueno de Estados Unidos. La unidad era el camino para garantizar la paz. En tercer lugar, el deseo extendido entre muchos europeos de crear un continente más libre, justo y próspero, en el que las relaciones internacionales se desarrollaran en un marco de concordia. En 1946, el primer ministro británico, Winston Churchill, pronunció un célebre discurso en la Universidad de Zurich, en Suiza, considerado por muchos historiadores y analistas como el primer paso hacia la integración europea durante la posguerra. Y dice textualmente Winston Churchill: quisiera hablar hoy del drama de Europa. Entre los vencedores no encontramos sino silencio y desesperación. Existe un remedio que, si fuese adoptado global y espontáneamente por la mayoría de los pueblos de los numerosos países, podría, como por un milagro, transformar por completo la situación y hacer de toda Europa, o de la mayoría de ella, tan libre y feliz como la Suiza de nuestros días. ¿Cuál es ese remedio soberano?, se pregunta Churchill. Consiste en reconstituir la familia europea o, al menos, en tanto no podamos reconstituirla, dotarla de una estructura que le permita vivir y crecer en paz, en seguridad y en libertad. Debemos crear una suerte, y escuchemos, de Estados Unidos de Europa. Para realizar esta tarea urgente, Francia y Alemania deben reconciliarse. Winston Churchill, discurso en la Universidad de Zurich el 19 de septiembre de 1946. Los Estados Unidos, a diferencia de lo que hicieron tras la Primera Guerra Mundial, no optaron por el aislamiento y asumieron su responsabilidad como primera potencia mundial, adoptando una política de resuelta intervención en los asuntos europeos. El gobierno estadounidense estaba convencido de que las trabas al libre comercio que se habían extendido tras la depresión de 1929 y habían llegado a su máxima expresión en la autarquía nazi y fascista, habían sido responsables en gran medida de la tensión internacional que llevó a la Segunda Guerra Mundial. La adopción de una política de libre comercio se convirtió en una condición básica para que cualquier país recibiera la tan ansiada ayuda económica americana. En estos momentos, además, se estaba iniciando la Guerra Fría. Vamos arriba, volvemos en breve. Ecomundo, ojalá 4RD, y continuaremos analizando estos aspectos que marcaron el surgimiento de la Unión Europea. Los Estados Unidos, aplicando la denominada doctrina Truman, cuya finalidad era frenar la expansión del comunismo y de la Unión Soviética, lanzaron el plan denominado Plan Marshall, de ayuda económica a los países europeos. Se trataba de fomentar el desarrollo económico de la destrozada Europa con el objetivo político de impedir la extensión del comunismo.
Los norteamericanos promovieron la creación de una organización europea centralizada que administrase y organizase el reparto de la masiva ayuda económica del Plan Marshall. Con ese objetivo se creó en 1948 la Organización para la Cooperación Económica Europea, OECE. Este fue uno de los primeros organismos que agruparon a gran parte de los países de la Europa Occidental. La OECE ayudó a liberalizar el comercio entre los Estados miembros, introdujo ideas trascendentes, acuerdos monetarios y desarrolló en general la cooperación económica en aspectos concretos. En 1949, siguiendo de nuevo la iniciativa norteamericana, la mayoría de los estados democráticos de Europa Occidental fundaron junto a Estados Unidos y Canadá la OTAN, la gran alianza militar occidental enfrentada a la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un año antes, en 1948, había iniciado su andadura el Benelux, la Unión Aduanera de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, con la aplicación de un arancel exterior común. Este organismo había sido creado en 1944, antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Otro paso importante lo constituyó la creación del Consejo de Europa en 1949. Este organismo aún hoy existe, trata de fomentar la cooperación política entre los países europeos. Sus estatutos, sin embargo, no recogen como objetivo la Unión, ni la Federación de los Estados, y en ellos no se prevé ningún tipo de cesión de soberanía por parte de los Estados miembros. Su principal función ha sido reforzar el sistema democrático y los derechos humanos en los Estados miembros. De la Declaración Schuman al Tratado de Roma, este es un paso importante porque es el primer paso en la creación de la Comunidad Económica Europea y que lo va a dar el ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, el 9 de mayo de 1950, el cual va a proponer un plan diseñado por Jean Monnet para integrar y gestionar en común la producción franco-alemana de carbón y acero. Esta medida de integración económica buscaba desarrollar el acercamiento entre Francia y Alemania, alejando definitivamente el espectro de la guerra de Europa. La puesta en común de la producción del carbón y el acero asegurará inmediatamente el establecimiento de bases comunes de desarrollo económico, la primera etapa de la Federación Europea, dice la Declaración de Schuman del 9 de mayo de 1950. Así, por el Tratado de París, firmado el 18 de abril de 1951, nació la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA, que convirtió en realidad el Plan Schuman de 1950. La alta autoridad común de la CECA pasó a estar presidida por Jean Monnet. A esta primera comunidad europea se unieron 6 países: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, denominados los 6. Los ministros de Asuntos Exteriores de los 6, bajo la presidencia del belga Paul-Henri Spaak, se reunieron en 1955 en la Conferencia de Mesina. Fruto de los acuerdos allí alcanzados fue el paso definitivo en la construcción europea. El 25 de marzo de 1957, los 6 firmaban los tratados de Roma, por los que se creaba la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom. Es importante finalmente destacar por qué esta alianza francesa-alemana y la unidad en torno al acero y al carbón, porque estas riquezas naturales son la base de la guerra, y al lograr integrar esto y al lograr integrar a Europa, pues esto permitió que no se utilizaran estos recursos y que las rivalidades nacionalistas a ultranza pues no llevaran a choques políticos. Finalmente, este Tratado de Roma, hace 60 años que se celebró el pasado sábado, es el que da apertura a la formación de la Comunidad Económica Europea, que en este momento pues está enfrentando diferentes retos, como es la salida del Reino Unido de esta unión y otros aspectos
del ascenso del populismo. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.